He venido a una cita con Dios, a este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo.
Escrituras. Es algo breve que quiere ser pues una provocación para el conocimiento, que quiere ser también una invitación a escudriñar la palabra santa de Dios, para enamorarnos de ella y por supuesto para fortalecer nuestra esperanza, leyéndola, comprendiéndola y tratando de vivir lo que ella nos invita, lo que ella nos pide. Soy el padre Reineris Erazo Julio, licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México, y con gran alegría estoy aquí en la diócesis de Cancún, Chetumal, sirviendo como vicario en la Catedral de Cancún. Y bueno, es un gusto y esperemos que juntos podamos recorrer estas páginas santas, estas páginas sagradas de la Biblia, e iluminándonos de este amor que el Señor nos tiene, pues podamos aprender de ella y podamos beber de esta fuente para después, como invita también Jesucristo mismo, dar los frutos que esta palabra nos pide. Y quisiera presentarles inicialmente este curso con el temario de lo que vamos a trabajar. La idea es podernos encontrar, como lo estamos haciendo ahora, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Y pues de aquí hasta el 15 de diciembre, reunirnos, dialogar, presentarles un poco el temario y luego conversar entre nosotros para poder sacarle mejor provecho. Este curso lo he pensado y lo he dividido en dos momentos. El primero es como generalidades y también como antecedentes antes de entrar propiamente al contenido de la palabra de Dios. Hablar un poco de la importancia, de cómo se fueron formando los libros de la Biblia, de cómo se tiene que manejar la Biblia, de la verdad y la inspiración de la Biblia, del entorno que es muy necesario para poder sacarle provecho y gozo a la lectura de la Biblia, la antropología, a la cultura que está inmersa en los pasajes de la Biblia. Entonces, todo este primer bloque, pues vamos a empezar desde hoy hasta, si Dios permite, el 29 de septiembre. Ya después, posterior, vamos a continuar con lo que normalmente llamamos como historia de salvación, la historia de salvación, que es lo que leemos en la Biblia, desde los orígenes hasta el momento de la encarnación de Jesucristo y posteriormente, pues la tarea de sus discípulos como propagadores de esta buena nueva. También vamos a finalizar este curso con 2 talleres. En una noche nos vamos a reunir, primero a hacer este ejercicio práctico de exégesis bíblica con un pasaje propiamente. Vamos a estar ya en el tiempo de Adviento y vamos a terminar con una lección divina en torno a textos sobre la encarnación o el nacimiento de Jesucristo. Entonces vamos a trabajar de esta manera. Como les he dicho, la idea es presentarles el contenido y después, si hay alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta propiamente del contenido, pues habrá paso y la oportunidad para que se dé. Entonces hoy vamos a trabajar sobre la Biblia como tal. ¿Qué encontramos en la Sagrada Escritura? ¿Con qué nos encontramos en ella? Y he querido hacer esta gran pregunta como pretexto y también como introducción. ¿Qué es la Biblia y qué encontramos en ella? Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que la Biblia es una carta donde se nos muestra el amor y el cariño que Dios nos tiene. Es una carta de amor. Es la palabra de salvación que Dios pronuncia, pero también es la respuesta que los hombres y mujeres han dado a esta palabra. A veces
en sintonía de fidelidad y a veces en sintonía de infidelidad, a veces con obediencia y otras veces con un poco de testarudez. La Biblia es el conjunto de palabras, frases, mensajes, recuerdos históricos y vivos del proyecto amoroso y salvador de Dios por nosotros. La Biblia plasma en sus páginas las palabras de amor de Dios que nos abre su corazón y quiere dialogar con nosotros y participarnos su propia vida. Esa historia de amor culmina en su Hijo Jesucristo, palabra eterna de Dios, que nos mostró el rostro misericordioso del Padre, nos amó hasta el extremo de dar la vida por nosotros y nos regala su Espíritu, para que así nosotros, reconociendo su amor, demos testimonio de él, amándonos unos a otros. Eso es lo que, en palabras sencillas, encontramos en la Biblia, lo que la Biblia muestra, lo que la Biblia narra. Con San Juan podemos decir, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Juan resume en este versículo el amor de Dios y podríamos también decir aquí, resume todo el contenido bíblico. Para que se escribiera toda la Biblia pasaron muchos años y siglos. Fue un proceso muy largo. Primero fue la revelación, luego la transmisión viva que continúa hasta el día de hoy y después, en su momento oportuno, la paulatina puesta por escrito. Revelación, transmisión y escritura. Dios se reveló y manifestó a su pueblo Israel y a la humanidad entera a través de sus acciones que iba realizando a favor de todos y a través de las palabras que les dirigía por medio de sus profetas o mensajeros. Esto es lo primero que tenemos. Dios se revela, se muestra, se hace conocer, se manifiesta. En sus obras y en las palabras de Dios descubrimos ese amor y la ternura que Él tiene por nosotros. Descubrimos su misericordia, su compasión y su perdón. El deseo que tiene Él de que todas las personas nos veamos como hermanos. Su plan de que todos los seres humanos seamos felices en esta vida y también en la futura. Esto es lo que llamamos la revelación de Dios y la historia de nuestra salvación, que como ya dije, tiene su culmen en Cristo Jesús, quien con sus palabras y con sus obras, y sobre todo con su entrega hasta la muerte, nos dio la vida. Lo que Dios había hecho y dicho, lo que luego en su tiempo Jesús realizó y proclamó, se recordó y transmitió a las nuevas generaciones. Es la tradición que se lleva a cabo siempre a través de múltiples medios, como los relatos, las narraciones y las catequesis de padres a hijos, los cantos, los ritos, las fiestas sagradas que se celebraban, las palabras que se recordaban de los mensajeros de Dios, las leyes que regulaban la vida de la comunidad y el testimonio y ejemplo dado de su existencia. La tradición viva no solo recuerda, sino que también interpreta y da el significado actual de las palabras y acontecimientos del pasado. Todo lo que se transmitió poco a poco se fue poniendo por escrito, con la ayuda e inspiración del Espíritu Santo. Así, a través de muchos años y siglos se fue formando la Biblia, que conserva la memoria actualizada de esa historia plasmada en palabra escrita de Dios. Y entonces, como tenemos ahí en las viñetas, en esta diapositiva, uno es el hecho como tal. Poner un ejemplo, la salida del pueblo de Egipto sucedió en un momento de la historia.
Pero luego este acontecimiento tan importante, tan sobresaliente para la historia del pueblo en la viñeta del centro, se transmite. Los padres le enseñan a sus hijos, los abuelos le recuerdan a sus nietos, los líderes del pueblo empiezan a contar esto como una historia de salvación y llega un momento, aquí en la tercera viñeta, donde ya se pone por escrito este pasaje y se transmite como un escrito, como lo conocemos, como lo leemos en el Éxodo y como lo podemos constatar cada vez que abrimos nuestras Biblias. Esto que sucedió ahora queda escrito y se transmite de generación a generación. La Biblia no es solamente un libro del pasado o del recuerdo. La Biblia, queridos hermanos, es la palabra viva y actual que el Señor nos dirige hoy también a nosotros. Por eso, cuando la leemos, debemos captar su mensaje, debemos oír la voz de Dios, debemos entender lo que el Señor nos está pidiendo de conversión o de cambio en nuestro modo de ser, de actuar o de vivir. Recordamos los sucesos pasados, pero contemplándolos en el presente. ¿Qué me puede decir a mí esto que sucedió a un pueblo que salió de Egipto y que tuvo que atravesar por el desierto y que atravesó el mar sin mojarse y que fue alimentado por el maná que caía del cielo y que vio los prodigios de Dios? Esto, ¿qué me dice a mí? Y es lo que tenemos que descubrir cuando leemos hoy estos sucesos acontecidos en un momento de la historia. La Biblia es el alimento que Dios Padre nos ofrece con su palabra. En la Biblia Cristo mismo se hace presente para hablarnos hoy. En la Biblia el Espíritu Santo nos ilumina y nos guía para interpretarla mejor. Por eso, un santo muy querido por los biblistas, San Jerónimo, dice que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo, es desconocer a Dios, es ignorar completamente este misterio de amor que Dios nos tiene. Si no conocemos la palabra, pues no podemos conocer a Dios que nos manifiesta y que se nos revela en ella. Ahora bien, hay una experiencia religiosa recogida en un texto. La Biblia nos habla de la experiencia del pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel incluye también a la primera comunidad de los discípulos de Jesús, porque fue allí en la historia del pueblo de Israel donde el Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, y es allí donde surgió la iglesia en la cual nosotros hoy formamos, en la cual estamos presentes. Un texto sagrado como la Biblia no tiene sentido si no es como reflejo de una experiencia de lo sagrado en el seno de la propia historia. La fe que lee la presencia de Dios en los acontecimientos expresa su lectura a través de códigos específicos. Estos códigos específicos son comunes en todas las culturas. Los códigos específicos de la experiencia religiosa se van a manifestar a través del símbolo, a través del mito, a través del querigma, del rito y la doctrina. Lo que la cosmovisión de Israel tiene de más específico es el énfasis puesto en la expresión narrativa de su experiencia de Dios. Israel narró su experiencia de Dios y lo hizo libro y lo hizo escrito. En el nivel de la doctrina en el que se sitúan los libros sagrados, se destacan los relatos de los hechos salvíficos de Yahvé, el Dios de Israel, más que los de la estructura mítica, que también hay un poco de literatura mítica, una estructura mítica en la Biblia. Por poner un ejemplo, vamos a hablar en su momento, los primeros 11 capítulos del libro del Génesis.
y también algunos salmos y algunos textos poéticos. A veces la forma literaria de los credos, pero en general todos los libros históricos son la celebración de los actos de Yahvé. Los libros históricos hablan de cómo Dios actúa y por lo general cómo Dios actúa siempre en beneficio de un pueblo. Los mismos textos poéticos contienen numerosas llamadas a los hechos de salvación. Algunos salmos, por ejemplo, el Salmo 78 o el Salmo 105, que les dejo como tarea para que lean después, insisto, Salmo 78, Salmo 105, son algunos resúmenes de la historia salvífica de este pueblo. Los libros proféticos, por su parte, interpretan y anuncian la intervención de Yahvé en la historia. Es lo que tenemos que tener presente al momento de saber que leemos. Si estamos leyendo un libro que pertenece a la sección de los proféticos, si estamos leyendo un pasaje que pertenece a la sección de libros históricos, o si estamos leyendo un pasaje, un texto que tiene lenguaje simbólico, lenguaje mítico, para no entrar en los conflictos y para no entrar a veces en ese sinsabor de no entiendo por qué la Biblia dice esto o por qué la Biblia pareciera que exagerara en esta o en esta situación. La expresión narrativa de la experiencia religiosa viene dada en los moldes propios del lenguaje religioso, a saber, como ya les dije, el símbolo, el mito, el rito. Hay que tener en cuenta sobre todo que el símbolo es la matriz de todo lenguaje religioso, porque a veces entramos en conflicto y de repente, para quien empieza a leer la Biblia, hay muchas interrogantes que no favorecen la lectura y la comprensión, porque hay textos que nos podrían escandalizar, o hay pasajes difíciles de entender porque no pertenecen a nuestra cultura. Nos hemos encontrado con textos difíciles en los que uno dice, pero pensar de esta manera es un poco absurdo o incluso ridículo, o lo que nos propone este pasaje o este autor pareciera que no pertenece al mundo de hoy o a la palabra misma que predicó Jesucristo. Ok, tenemos que ubicarnos y tenemos que encontrar el sentido de la expresión narrativa de estos textos, ver qué contiene y ver cuál es la intención que el autor ha querido plasmar en ello. Como les decía, la expresión narrativa de la experiencia religiosa viene dada en los moldes propios del lenguaje religioso, a saber, el símbolo, el mito, el rito. Pongo aquí esta viñeta de un pasaje muy conocido, ¿no? El pasaje de la huida de Jonás. Jonás, que no quería ir a predicar a la ciudad que Dios le había mandado, y hay todo un relato, y entonces lo echan al agua, al mar, el gran pez lo traga, y estuvo 3 noches, 3 días en el vientre del pez, y luego es escupido por el pez en la orilla de la playa. Y todo este pasaje, pues tiene toda esta simbología. Luego Jesús incluso lo va a usar para hablar del misterio de su muerte. Y va a decir, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días en el seno de la tierra. Pero hay una simbología aquí, hay un lenguaje, digamos, metafórico propio del ambiente, de la expresión narrativa de la experiencia religiosa. Hay que tener muy en cuenta lo simbólico en los pasajes y en los textos bíblicos como tal. La Biblia como historia de salvación. ¿Qué encontramos en la Biblia? ¿Qué hay en este libro tan sorprendente, tan atrayente, tan fundamental para nosotros como creyentes?
que le da sentido y que le da razón a todo lo que predicamos y a todo lo que profesamos y que le da sentido a la propia vida de nosotros. La Biblia no es un libro cerrado. Habría sido escrita de otra manera. Podría parecerlo a quien no la lee según los propios códigos que ella establece o buscando en ella datos históricos o científicos. Esto es muy importante. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de geografía o de arqueología de Israel. No. La información histórica está normalmente coloreada por la lectura teológica que interpreta los hechos y no produce un texto historiográfico, sino que se expresa en los códigos del lenguaje religioso. Este es el cuadro de David que mata a Goliat. Y está aquí mostrando la cabeza de este gigante que amenazaba al pueblo, al reino de Judá, y que como un pequeño jovencito con una honda es capaz de asesinar a un gran combatiente, a un gran guerrero. Bien. Los libros bíblicos no nos enseñan, y esto es muy importante, ni cómo se formó el mundo, ni las leyes físicas que lo rigen. Tampoco son un manual de historia antigua. Contienen un cúmulo de informaciones históricas y culturales, por supuesto, pero la finalidad que persiguen es otra. Aquí importa el mensaje o el querigma. Pero tampoco se trata de un conjunto de fórmulas o definiciones de ese mensaje. No. Sencillamente porque no son textos traídos del cielo, sino que ofrecen un mensaje de juicio y de salvación encarnado en una historia humana. No es que se inventaron la historia, porque tampoco es así. No es que aquel a quien Dios inspiró a escribir la historia de David contra Goliat, se inventó esta historia y no sucedió nada. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que la Biblia tiene un peso histórico, pero no es solamente historia, tal cual como nosotros conocemos la historia, sino que es sencillamente historia de salvación. Afirmamos la existencia de una historia como medio ambiente de la revelación de Dios, porque Dios se revela en la historia. No interesa la historia solamente como historia, sino en cuanto portadora de una idea religiosa. Por poner un ejemplo con este pasaje. Ok, hubo un niño, un joven, 14 años, que venció a un gigante, a uno que se llamaba Goliat. Esto como dato histórico, así sin más, no tiene mayor importancia. Pero si decimos que este niño estaba ungido por el Señor y que este niño estaba destinado a ser el rey del pueblo de Dios, entonces este suceso como tal del vencimiento de David, del triunfo de David frente a Goliat, se recarga de un matiz teológico que al biblista o a aquel que plasma esta historia inspirado por Dios, pues va a ser significativo. ¿Ok? En el mismo sentido, también las tradiciones populares o folclóricas pueden ser incorporadas a la Biblia como vehículo de la verdad. Y aquí yo espero no escandalizarles con este pasaje. Hay un pasaje muy interesante, este pasaje del diluvio universal. Y por allí luego salen que Discovery Channel encontró el arca, que fulano de tal ya supo dónde fue que se estacionó el arca o encalló el arca cuando se secaron las aguas y demás.
Y bueno, vamos a hablar un poco sobre este pasaje. La narración del diluvio muestra un núcleo histórico. Algo sucedió, verídico, histórico. Y esto que sucedió, cuentan los historiadores, que fue una gran inundación en Mesopotamia. Estamos hablando por acá de los años 1800, 1600 antes de Cristo. Hubo una inundación. Murieron muchísima gente. Se murieron muchísimos animales y muchas ciudades terminaron bajo el agua. Eso fue así. Pero dicho elemento, la inundación como tal, fue cubierto por un estrato folclórico. Hay un arca, una entrada de los animales en la misma, la extensión universal del hecho, la caracterización de un héroe, de un personaje importante, fundamental para esa trama. A esta altura, la tradición hebrea del diluvio no tiene más valor que la babilónica. De hecho, si ustedes después quieren consultar en su internet, pueden buscar el poema de Gilgamesh. Luego se los escribo. El poema de Gilgamesh es un poema, de hecho hay unas tablillas, que ponen este mismo relato del diluvio, pero para la cultura babilónica. Entonces, hay una inundación que los babilonios lo recrearon, muy parecido a como los judíos recrearon la historia de Noé o de Noá. Pero para los hebreos, en un punto determinado de su experiencia religiosa, ellos cargaron aquella tradición histórico-folclórica con una nueva significación. Y es aquí donde el texto va a tener la fuerza. ¿Cuál es la significación que le dieron los judíos a este relato? Primero, Dios castiga a los malos y segundo, Dios bendice a los justos. Porque todos aquellos que no quisieron hacerle caso a Dios murieron ahogados. Solo el justo Noé y su familia que le creyó a Dios, que hizo lo que Dios quería, fue salvado. Dios es el creador y el omnipotente y se sirve de fenómenos naturales para obtener sus fines. Este es el nivel de la tradición que contiene el mensaje y que marca la diferencia fundamental con respecto a la narración mesopotámica. Ustedes van a leer en el poema de Gilgamesh y van a encontrar, pero el énfasis de este pasaje de Génesis en relación con este pasaje babilónico, vamos a descubrir cómo Dios está presente y cómo la intención de Dios sobresale con lo que está aconteciendo. Por eso, este relato fue incorporado a la Biblia, porque también es un anuncio de un mensaje de salvación. Está cargado de querigma. Y más lejos, al hacerse la recopilación de las tradiciones antiguas, el redactor de la primera etapa de la historia de la salvación utilizó este pasaje para ilustrar su tesis de la realidad del mal en el mundo y para preparar el tema de la elección de Abraham. Cuando veamos esta parte de Génesis 1:11, vamos a ver por qué este texto de la inundación, del diluvio, está allí presente. Hay una intención teológica que va a preparar toda la historia salvífica del pueblo de Israel, justamente en estos primeros 11 capítulos del Génesis. Así que vamos a esperar ese momento con mucha ilusión. La Biblia, pues, no es un documento de historia profana, sino una historia sagrada, en el sentido más original de la expresión. Tiene valor porque es sagrada, justamente. La historia bíblica no es la historia egipcia, ni mucho menos la historia romana, ni mucho menos la historia americana.
podemos saber e indagar sobre nuestra propia historia. No, la historia bíblica tiene una dimensión, otra dimensión. Es una historia salvífica o salvación en la historia. La Biblia nos relata una historia en la que Dios se revela como Salvador. Y esto es lo que vamos a encontrarnos allí. Con esto vamos a degustar esta palabra, vamos a indagar en ella. Poner un ejemplo. El libro o los libros de los reyes, por ejemplo, ellos no recubren los anales de los reyes de Israel o de Judá, que están conservados en los palacios de Samaria o de Jerusalén. Cuando uno va a los palacios de estas ciudades, ve la lista de todos los reyes, pero justamente no todos los reyes están retratados en el libro de los reyes o en el libro de Samuel o en los libros de crónicas que hablan de estos. ¿Por qué? Porque lo que quiere contar el libro de Reyes, el libro de Crónicas, el libro de Samuel, tiene una intención, y es poner aquí sucesos de la historia de Israel sobresalientes que puedan ser carismáticos, que puedan anunciar un mensaje y que por supuesto puedan iluminar la historia de quien lo está leyendo. Son una historia que hace resaltar, como en una ampliación fotográfica, el relieve divino de los acontecimientos. Relatan los sucesos en una perspectiva de historia salvífica, para hacer inteligible el pasado en función de una esperanza futura. ¿Qué leemos en la Biblia? Insisto, leemos a un Dios salvando al hombre, a un Dios revelando su amor a los hombres, a un Dios tejiendo la historia de los hombres en clave de salvación. Y por eso la intención, la ilusión con la que proponemos este curso es que podamos descubrir juntos, ustedes, yo, a este Dios que está salvando. ¿Cómo lo ha hecho? Y cómo lo está haciendo ahora. Porque, insisto, la Biblia no es un texto del pasado, sino es un texto que ilumina el presente para que contemplemos el futuro con esperanza. Eso encontramos allí, eso tiene la Biblia, y eso pues les invito a compartir durante este curso, durante esta breve hora, todos los miércoles. Termino con esta frase, Toda Rabá, como agradecen los hebreos, los judíos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces la siguiente vamos como no podemos dar audio a todos, vamos a escribir algún comentario, alguna duda sobre esta primera clase, este primer encuentro. Ojalá puedan escribir a alguien para hacer amena nuestra conversación. Ruth nos pregunta cuál de estos dos sería. A ver, vamos a ver, Gilgamesh. Ok. Ok. Sí, muchas gracias. Cualquiera de los dos poemas, vamos a empezar a responder algunas preguntas. Los poemas de Gilgamesh son literatura religiosa babilónica, ¿verdad? Y entonces,
vamos a encontrar, vamos a encontrar en la cultura religiosa babilónica mucha semejanza con algunos textos, sobre todo del Pentateuco judío, historias muy parecidas, porque recuerden ustedes que los judíos, hubo una época, el pueblo de Israel, que fue deportado a Babilonia y allí convivió y allí aprendió y allí leyó todas estas tradiciones religiosas. Cuando ellos regresan a la tierra prometida, entonces pues traen una inquietud y traen algo que pudo haberles inspirado a escribir y a plasmar su propia historia. Ok, entonces voy a empezar a responder. Sí. Aquí nos pregunta Graciela que por favor pueda recomendar una versión de la Biblia. Ok, sí. Yo siempre sugiero a quienes me preguntan que qué Biblia leer, como cuando uno está haciendo estos cursos de Biblia, siempre es muy recomendable la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? La Biblia de Jerusalén, en primer lugar, es una Biblia que se hizo a, a la luz de investigaciones católicas, es una Biblia hecha por padres dominicos católicos allá en Jerusalén, y es una Biblia que tiene un muy buen marco teórico en el sentido de que hay muy buenas notas explicativas de algunas palabras, de algunas medidas, de algunas distancias, de algunas ciudades, y entonces siempre ayuda cuando yo estoy leyendo la Biblia, algo que no comprendo. La Biblia de Jerusalén tiene algunas notas explicativas y esto favorece muchísimo al conocimiento de la Biblia como tal. Esto lo sugiero yo, por ejemplo, al seminario, a los seminaristas, todos los seminaristas a los que les doy clase, les pedí Biblia de Jerusalén. Pero pues también sirve la Biblia latinoamericana, la Biblia de nuestro pueblo. En los grupos de oración se utiliza mucho la Biblia de América, ¿no? Para leer o para rezar o para la lección divina, pero las Biblias católicas todas son recomendables. Lo que sí tenemos que cuidar es la intención con la cual nos acercamos a ella. Entonces, cuando uno quiere estudiar, cuando uno quiere profundizar la Biblia, pues yo sí recomiendo la Biblia de Jerusalén. Ok, vamos a ir empezando a leer, a leer las preguntas y vamos a ver cómo vamos respondiendo. Primero, ¿por qué eligió Dios a Israel como su pueblo? Esta es una pregunta que yo espero no ser irrespetuoso como la manera como les voy a responder. Yo también me la he preguntado y es una pregunta que tendríamos que hacérsela a Dios, en el sentido de que solo Dios sabe por qué hace lo que hace. Pudo Dios revelarse perfectamente a nuestros pueblos aquí en Latinoamérica. Pudo Dios revelarse a cualquier otro pueblo en el extremo oriente asiático, pero quiso revelarse al pueblo de Israel. Y como los israelitas reflejan, no tenemos ni príncipes, no somos ni un pueblo grande, ni un pueblo numeroso. Pudo haberse revelado Dios a Egipto, que era más grande, o a Babilonia, que tenía mayor conocimiento, pero se quiso revelar a este pueblo porque en su infinita misericordia, recuerden lo que enseña la Virgen María, Dios mira siempre con ternura a los humildes. Y quizás este pueblo era el más insignificante de todos sus vecinos. De hecho, ese es un gran misterio porque Israel tiene vecinos muy poderosos, Babilonia, Egipto, Asiria, Grecia, y Dios quiso revelarse a él, quizás precisamente por esto, porque Dios siempre está de parte del pequeño, del frágil, del que quizás no pueda defenderse, y también para manifestarse como un Dios que siempre le está apostando a lo pequeño, a lo chico. También por eso nos escoge a nosotros y se nos ha revelado a nosotros por puro amor y por pura misericordia. Es una pregunta que me da mucho gusto
responderla porque también podríamos hacerla también a nosotros, ¿no? ¿Por qué Dios se me revela a mí? ¿Por qué Dios me habla a mí? ¿Por qué Dios me ha dado la oportunidad de conocerlo? ¿Por puro amor? ¿Por pura gracia? Bien. A ver, ahí hay otra pregunta. Aquí preguntan, ¿por dónde se empieza a leer la Biblia? ¿Por dónde se empieza a leer la Biblia? Bueno, como cristianos, yo siempre recomiendo leer la Biblia por los evangelios. ¿Verdad? Una vez leído los evangelios, siempre es bueno leer los hechos de los apóstoles, ¿no? Porque va a darnos firmeza a la fe y va a fundamentar nuestra fe. Y luego podemos hacer un itinerario en donde vayamos leyendo historia del pueblo de Israel, Pentateuco, libros históricos y también historia de la comunidad cristiana, las cartas de Pablo, las cartas apostólicas, ¿no? Podríamos mediar, pero siempre, siempre nosotros como cristianos tenemos que empezar a leer los evangelios. Y allí, inspirados en los evangelios, saltamos a los hechos de los apóstoles. Y una vez que tenemos esto, evangelios, hechos de los apóstoles, podemos ir conociendo la historia de la salvación del pueblo de Israel junto con la historia de la salvación de la comunidad cristiana primitiva, que son las cartas de Pablo y las cartas católicas, Hebreos, Santiago, Judas, Pedro, Juan, etcétera, hasta el Apocalipsis. ¿Qué se refiere cuando menciona el querigma en la Biblia? Querigma es una palabra griega que significa anuncio. Y hablar de que la Biblia es querigmática o que la Biblia está dando un anuncio o está haciendo, sí, que la Biblia está proponiéndonos un anuncio, una noticia nueva, un mensaje nuevo de salvación. El querigma es mensaje, es anuncio, es una buena noticia. A ver, ¿por qué digo Yahvé? Porque para ser justos y honestos a la palabra, al texto como tal, al texto hebreo como tal, es la manera más cercana para llamar a Dios. Yo soy el que soy. Son las 4 letras del tetragrama, que en una de las diapositivas las puse, y de hecho los judíos nunca pronuncian el nombre de Dios. Cuando el judío está leyendo la Biblia y se encuentra con el nombre de Dios, dice, hacen silencio o hacen una reverencia o solamente dicen el nombre, ¿verdad? Pero nunca mencionan el nombre de Dios. Nosotros lo pronunciamos porque Jesucristo nos hace llamar Padre a Dios y ya podemos tener esta cercanía con Él, ¿va? Pero es lo más cercano y lo más sinceros con el texto hebreo, el nombre de Dios. ¿Por qué dice que la Biblia no enseña ni cómo se formó el mundo? Entonces, ¿por qué en el Génesis no nos habla cómo se formó la Tierra, los planetas, el Sol y la Luna? Bien, no dije esto en el sentido científico. El mundo no se formó en 7 días, como nos narra los pasajes del Génesis. Yo estoy hablando a gente que tiene una fe madura y que espero no escandalizarse, pero la Biblia es una catequesis y los relatos de la creación son catequesis. No se formaron así, ¿verdad? La verdad que está detrás de todo esto es que Dios es creador. Pero ¿cómo sucedió? ¿Cómo aconteció? La Biblia da su versión, el hombre religioso da su versión. Para ellos es absolutamente cierto que Dios es creador. Pero ¿cómo sucedió? ¿Cómo aconteció? No, la Biblia no nos quiere decir realmente ni mostrar que efectivamente
hay que hacerlo, hay que creerlo así. No sé si, espero no confundir más porque siempre esta pregunta es un poco compleja, pero los textos de la creación son textos catequéticos. Nos quieren enseñar que Dios crea, pero no son textos científicos. Vaya, no hay allí en la Biblia una teoría científica de la creación del mundo, ¿no? Y el mundo se creó así y el sexto día se creó al hombre. No es esa la intención de la Biblia, ¿va? Vamos por otra pregunta. Sí, el material nos vamos a hacer llegar, esperamos terminando esto, vamos a mandar para que ustedes puedan leer, repasar y compartir, es lo que les he presentado con los temas, para que también lo tengan muy presente. Recuerden que son todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. A ver, hay los credos celebran la celebración de los actos de Dios. Sí. ¿Qué es un credo? El credo es una profesión. Por ejemplo, hay el credo judío. El credo judío que está en el libro del Deuteronomio dice: mi padre era un judío errante y estábamos errantes en el desierto y Dios nos trajo a la tierra de promisión. Esto es un credo, es una profesión de fe. Y esta profesión de fe está siempre hablando de lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Otro credo, por ejemplo, algunos salmos manifiestan la experiencia, lo que, si alguien fue a misa hoy, ¿verdad? Lo que hemos escuchado con la muerte de Moisés. Cuando muere Moisés hay como un epílogo breve de lo que Dios ha hecho en favor del pueblo. Esto es un credo. Dios los sacó con mano poderosa y brazo extendido, los hizo pasar por el mar rojo sin mojarse y los ha traído a esta tierra de promisión. Esto es un credo. Y el credo religioso siempre está manifestando los actos de Dios, lo que Dios hace en favor de los hombres. Y por eso los credos van tejiendo la historia y van formando un texto bíblico como el que nosotros, o como los que nosotros conocemos. Me interesan mucho sus preguntas, están muy bien. Y bueno, ¿cómo diferenciar una Biblia católica autorizada con respecto a otras Biblias protestantes? Esa es una pregunta muy sencilla, luego lo vamos a ver con más calma. La Biblia católica tiene libros que la Biblia protestante no acepta, sencillamente porque estos libros fueron escritos en griego. El libro de los Macabeos, el libro de Sabiduría, el libro de Tobías, no los acepta porque fueron escritos en griego, porque para la tradición protestante, Dios en el Antiguo Testamento solo podía inspirar a escribir en hebreo. Esa fue como la conclusión a la que llegó también Lutero, y por eso los protestantes copiaron el Antiguo Testamento tal cual como los judíos lo tienen hoy, sin algunos libros que nosotros les llamamos deuterocanónicos. Entonces, una Biblia católica tiene 73 libros. La Biblia protestante tiene 66 libros. Normalmente, cuando uno se va al índice, puede ver esos libros, y también una Biblia católica por lo general siempre tiene un nihil obsta de un obispo o de una conferencia episcopal o de una conferencia de obispos. Siempre tiene en sus primeras páginas la autorización de un obispo o de una conferencia episcopal. Eso es fundamental. Luego lo vamos a ver, primero Dios. La Biblia, aquí pregunta a alguien, sería en otras palabras la historia real, pero interpretada desde el punto de vista religioso, exactamente, en la cual Dios actúa para la salvación del hombre. Sí, la Biblia es
la historia contada en clave de salvación, así tal cual. No se cuenta el hecho así como así. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿quién eres tú? Yo puedo contar mis datos históricos, dónde nací, dónde me crié, dónde viví, qué estudié, etcétera, hasta el día de hoy. Esta es mi historia, pura sin más. Pero cuando yo digo mi historia, por poner un ejemplo, en clave salvífica, yo no voy a mencionar solamente los datos puros, así tal cual, sino que yo voy a decir, por poner un ejemplo, cuando yo tenía 5 años, yo me enfermé de una enfermedad terrible y estuve hospitalizado 3 noches y ya me habían declarado muerto. Pero mi mamá oró y le pidió a Dios y de repente me desperté. Ya entonces yo estoy contando mi historia en clave de salvación porque estoy involucrando a Dios y estoy haciendo a Dios partícipe de lo que a mí me ha acontecido. Es lo que los judíos plasmaron y nosotros como cristianos hemos plasmado también allí. Por ejemplo, la historia de Jesús es la historia del Hijo de Dios contada en clave de salvación. Son los evangelios. No es solamente un hombre que predicó o un hombre que murió o un hombre que resucitó, no, sino es sobre todo un hombre que salvó a la humanidad entera. ¿Cuáles fueron los salmos que nos dijo que leyéramos? Ok, el Salmo 105 y el Salmo 78. Estos salmos son una especie de resumen de la historia salvífica del pueblo de Israel, ¿no? Salmos 105 y 78. Va a ser nuestra primera tarea. A ver, sí, aquí ya lo habían puesto alguien, Salmo 78 y Salmo 105. Recomiendo un diccionario bíblico. Sí, hay un diccionario bíblico, a mí me ha ayudado muchísimo, de Javier Picasa. A ver si los voy a pasar también para que se los mande. Diccionario de la Biblia de Javier Picasa. Es un autor español, es un biblista español y es un lenguaje muy sencillo, muy agradable y muy ameno para profundizar. Ve. A ver, sí, adelante, todas las Biblias son válidas. ¿Cuál fue el primer libro de la Biblia que se escribió? Ok, del Nuevo Testamento sí tenemos datos. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió es el Evangelio de Marcos. Perdón, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Es el primer texto, alrededor del año 55. Y el último libro, digamos, del Nuevo Testamento que se escribió es la segunda carta del apóstol San Pedro. Luego cuando ya lleguemos a los libros como tal, pues les voy a mencionar. Del Antiguo Testamento es un poco más complejo. ¿Por qué? El Antiguo Testamento surgió como tradiciones escritas. Por ejemplo, hay un texto del libro de los jueces, hay un poema que canta la jueza Débora cuando triunfa, no sé, en el libro de jueces, Débora. Este es un texto antiquísimo, mucho más que los pasajes de Génesis o el libro de Juez, el Cántico de Débora, así se llama. En sus Biblias, aquí no la tengo a la mano, la tengo a mi espalda, pero en sus Biblias el Cántico de Débora es uno de los textos más, de los últimos que se escribió. De los primeros que aparecieron como textos escritos. De los últimos, aunque suene un poco paradójico, de los últimos que se escribieron son justamente los primeros 11 capítulos del Génesis. Y también los que ya les dije, estos libros que se escribieron en griego, el libro de sabiduría, el libro de Macabeos, el libro de Tobías. Estos libros en el Antiguo Testamento, como se escribieron ya casi que en el siglo II antes de Cristo, pues fueron los últimos.
ya cuando lleguemos a este momento de ver el contenido de la Biblia, les voy a presentar esto o mandar en archivo para que lo tengan muy presente. Esa es una pregunta que ojalá me la recuerden para mandarles siempre. El nombre del poema, el poema de Gilgamesh, aquí ya respondieron. ¿En qué año se escribió la primera Biblia? Esto es un poco difícil de decir. Por ejemplo, antes de Cristo, digamos, en el año 150 antes de Cristo, tenemos la primera versión de la Biblia del Antiguo Testamento en griego, ¿no? La Septuaginta. Las ediciones de la Biblia como tal, vamos a decir, como un texto sagrado, como un completo, como lo tenemos ahora, Nuevo y Antiguo Testamento junto, pues yo creo que vamos a tener que esperar por allá en el siglo II, cuando se cierra el canon bíblico y la iglesia dice, estos libros sí los vamos a tomar como inspirados por Dios porque están revelando la verdad divina, y estos otros libros que después los vamos a llamar apócrifos y demás, ya no van a entrar dentro del canon. Pero esto es hasta el siglo II, ¿no? Pues no podríamos decir, solamente hay un poco de teorías para hablar de esto, ¿no? De la primera Biblia. Sí. Pregunta, ¿en algún momento ahondará más sobre lo que comentó de la creación? Es que me generó confusión. Sí, en el contenido vamos a tener solo una clase para hablar de los primeros 11 capítulos del Génesis. Sí, es un poco complejo porque en la catequesis nos enseñaron que Dios creó y que había una mujer que se llamaba Adán y hay un hombre que se llamó Eva y de ahí surgimos todos y que son nuestros padres, pero insisto, es un lenguaje simbólico, es un lenguaje religioso, es un mensaje hecho catequesis, ¿no? Pero vamos a dar los argumentos y vamos a profundizar. De hecho, por eso estamos aquí en este curso de iniciación a las Sagradas Escrituras, ¿va? Tengo una... Sí, bien. El libro de Job, ¿cuándo se escribió? A mí me encanta el libro de Job. El libro de Job se escribe en un momento cuando el pueblo, pues son de esos textos que surgen en tiempos de crisis. El mayor momento de redacción del pueblo judío se da en el exilio, cuando están en Babilonia. Y cuando regresan, empiezan a redactar y empiezan los hagiógrafos inspirados por Dios a redactar los libros que conocemos como libros sagrados. Y el libro de Job surge en un momento de crisis, porque el pueblo tenía la idea, como a veces tenemos nosotros la idea, de que a la gente buena solo le suceden cosas buenas, que a la gente buena nunca le pasan calamidades. Pero cuando el pueblo se encuentra en el exilio en Babilonia, viendo su suerte, difícil suerte, entonces la teología cambia. Se me está descargando mi computadora, tengo que poner la cargador. Y entonces, allí en este contexto histórico, surge este libro de Job y surgen otros libros que, insisto, vamos a tener un momento para hablar del momento en el que surgen los libros y se ponen por escritos estos textos. A ver si se me está descargando. Ok. Para seguir preguntando, ¿habrá algún plan de leer la Biblia? Sí, vamos a pasarlo. Esta es la intención, de pasar un plan de lectura bíblica.
Sí, no hay problema, porque sí, a veces algunas tradiciones, hubo una época que se hablaba o que se escribía, dependiendo las versiones, Jehová o Yahvé o Adonai, algunas Biblias tienen esto, siendo católicas, no pasa nada. Aquí el problema es la edición, ¿verdad? Sobre todo, como dice aquí nuestro hermana, que es una Biblia de 1950. Entonces no pasa nada en el lenguaje siempre y cuando tenga toda la aprobación católica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ha sido un gusto. Vamos a enviarles por sus correos el material para que podamos hacer eco ya con calma de esto. También este video, pues sí, esta primera clase quedará grabada, se enviará como una liga. Nos explicaba, a ver si nos puedes explicar, Stephanie, cómo va a funcionar esto, por favor. Sí, claro. Sí, se van a todas las personas que estuvieron inscritas, están ya en un chat de WhatsApp donde tienen acceso a las ligas para poder entrar a cada clase. Me comentan en Facebook que hay muchas personas que se inscribieron el día de hoy y no pudieron tener ese acceso. Es precisamente porque, gracias a Dios, al interés de todos ustedes, no nos dimos abasto para poderlos inscribir a todos, pero en el transcurso de hoy y mañana vamos a terminar de agregarlos a todos al grupo para que puedan tener los links, el material y todo lo correspondiente. También vamos a grabar esta clase, más bien ya está grabada, y la vamos a subir a un Drive para que ustedes la puedan descargar y repasarla más adelante. Quien tenga dudas si está o no inscrito, me puede mandar al Facebook de Catedral un inbox con su número de teléfono y su nombre para que los añadamos y los demos de alta. Y pues bueno, pues así estamos también en el correo de escuelabiblicacancun@gmail.com. Ahí nos pueden contactar para darle seguimiento a todas sus dudas. Muchas gracias. Bueno, agradezco la atención. Esperemos que sigamos caminando y sigamos aprendiendo y encontrándonos con Dios, que nos va a ayudar para seguir dándole firmeza a nuestra fe a través del conocimiento de la Sagrada Escritura. Quiero invocar a la Madre de Dios, a la Madre de la Palabra, que ella nos inspire también a este conocimiento. Vamos a rezar allí desde sus hogares a la Virgen María, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bendiciones. Hoy he venido a una cita con Dios, a este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Mire también a este conocimiento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle
de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Jesús, nada me turba si estás junto a mí. Por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo.